¿cuál sería de pronto una fórmula que se aproxime? ¿Por dónde empezar en este proceso posacuerdo? Integrando de pronto cada una de las visiones. ¿Cuál sería ese primer paso de integrando cada una de sus visiones? ¿Quién se atreve? Bueno, yo creo que todos, o sea, yo creo que aquí se necesita la concurrencia de todos esos elementos. Yo insisto en no tener una versión maximalista de la paz. Y me parece que todas estas intervenciones de mis compañeros son muy útiles desde la perspectiva que tú me... Y yo creo que todo eso es necesario, pero yo insisto en varias cosas. En la construcción de capacidades en los territorios, que creo que ha sido el gran olvido o el gran descuido del proceso de descentralización. No hemos logrado construir capacidades en los territorios y la paz y la convivencia pasa por eso. Eso que mencionaba el coronel, de que no había fiscalía, es la ausencia de Estado y es en gran medida, yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso, la justificación para el conflicto armado, la ausencia de Estado. Entonces yo creo que la construcción de capacidades locales importa muchísimo en todo este futuro y eso tiene que ver, e insisto muchísimo también en ese tema, en la mayor eficacia del Estado, un Estado mucho más efectivo, que tenga presencia. Y en este caso particular lo que uno ve, y es como lo más notorio y lo que más críticas recibe con algo de razón, es que se le advirtió al Estado que tenía la necesidad de copar los territorios que la FARC abandonaba. Pero con mayor razón cuando uno observa, y los que hemos estado en esos territorios sabemos que es así, que la FARC no solo era la guerrilla, sino imponía la autoridad, dirimía conflictos, fungía como autoridad formal. Entonces, esa capacidad del Estado, en mi opinión, creo yo que es el gran reto de la democracia, porque fíjense una cosa, y los empresarios son, yo no, me excluyo de ese grupo, muy dados a resaltar los logros de países como China en sus estados, o como Singapur en sus estados. Pues resulta que a mí ese ejemplo no me gusta y cada vez lo digo, esos no son democracias. Y la gracia y valga la rima, es que esto se haga en democracia. Entonces yo creo que esto es un tema de largo plazo, de educación, de conciliación, de escucharnos y de construir estados efectivos. Ojo, son tareas que son difíciles, porque si luego me preguntas cómo se construye un estado efectivo, sé cómo decírtelo, pero siempre va a haber dificultades en una democracia, porque la democracia, como decía Mill, es el gobierno de la discusión. Tú tocabas el tema de cohesión, de lo que decía el doctor Antonio. Nosotros lo hablamos desde la institucionalidad en una articulación, y hay un concepto que trae el acuerdo en términos de seguridad humana recogido de las Naciones Unidas. Y ustedes saben que en términos de seguridad humana, de lo que trata las Naciones Unidas es una atención en materia de seguridad integral. O sea, no solamente seguridad física, sino una seguridad social para el individuo. Cuando esas condiciones en esa integralidad estén dadas, yo creo que vamos a superar bastantes conflictos que se viven hoy en el territorio. Entonces, el llamado es, como lo decía Antonio, buscar la fórmula de que ese Estado sea efectivo en el territorio, y cuando bien lo precisa, uno ve, y recorrí hace poco entre la ETCR de Miravalle en el Caquetá y me fui por Balsillas, no sé si ustedes vieron el cementerio de las FARC, un documental que hubo, ¿cierto? En 7 días salió el cementerio de las FARC y pasé por ahí y duré aproximadamente 2 horas de camino donde no vi ninguna institución del Estado. Entonces ahí resolví muchos interrogantes que tenía,
porque como les dije, fui comandante de Puerto Rico, que era al otro lado de la montaña. Entonces decía, mire que pasando esta montaña era otro territorio, de otras instituciones, con otra dinámica, con otra lógica, y me preguntaba qué sería de la vida de esas personas que habitan acá, qué lógicas entendieron, qué mundo conocieron. Y yo quiero que desde mi institución estamos muy convencidos de que ese no debe ser el modelo para las próximas generaciones. Ese modelo que yo vi ahí de ausencia de Estado y de falta de articulación, de falta de integralidad y demás, no. Entonces, pero a veces no creemos en las capacidades que nosotros como personas dentro de una institución tenemos, pero pues acá estoy yo y soy uno de los convencidos de que esas situaciones sí se pueden dar. Bueno, a mi juicio, un factor importante, y recordando al apreciado Jesús Antonio Bejarano, en Colombia históricamente hemos supuesto que la paz debe tener un bajo costo, es decir, que no debemos invertir mucho para alcanzarla. Y muchos hemos asociado la paz con el silencio de los fusiles y no con el proceso que inicia a partir de ahora. Ello supone superar esas visiones partidistas en función de ese gran acuerdo del que mencionaba el doctor Celia y Eduardo Posada Carbó, de todos los sectores de la sociedad, comenzar a construir nuevos relatos, nuevos discursos, y educar mucho en función de conocer la contraparte y considerarlos como un ser humano y no como un monstruo que nos acompaña a través de la historia colombiana. Es decir, mirar a las contrapartes en sus virtudes, en sus defectos, y sobre todo mirar hacia adelante. Yo creo que hemos tenido un relato que nos ha concentrado mucho en ese pasado de dolor, pero no en lo que puede venir, partiendo, insisto, mucho en la experiencia internacional, en donde vemos otros países que lo han logrado y a veces somos también muy pesimistas. Y lo otro, que desde el Estado haya mayor protagonismo y mayor pedagogía en la educación de paz, que ello incluye entender que es un proceso de mediano y largo aliento y no de corto plazo. I think that you summarized very well what is sobre lo que ya se ha hecho, y yo creo que es un logro increíble asegurarse que la seguridad humana, la seguridad integral en un amplio sentido esté presente, que tenga una perspectiva del Estado como un Estado efectivo, eficiente en todo el territorio. Y yo creo que lo más importante en el momento es que las personas mismas vean no solo la efectividad del Estado, sino también la justicia y la legitimidad del Estado. Yo creo que la efectividad del Estado es la capacidad de prestar los servicios en cuanto a tener presencia de la policía, pero también la presencia de la educación con escuelas que estén funcionando, hospitales, centros de salud, la capacidad de que las personas puedan trabajar. Entonces, Antonio tiene la razón, nosotros no podemos ser maximalistas y a la vez sabemos que lo que a la gente le importa es que se sientan seguros y que también estén a salvo cuando vayan a llevar a cabo sus actividades, ir a las escuelas, etcétera. Mejor dicho, Colombia, como lo dijo también Alejandro, no es un estado fallido, no tenemos que empezar desde cero, ya están los servicios, el tema es cómo se mejoran estos servicios y cómo se expanden por todo el territorio nacional y lo incluyente que sean. Yo creo que siempre hay un riesgo con los procesos de paz que proviene de las personas que se sienten que los dejaron por fuera. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que las personas que tenían una vida antes en el sistema que se describía anteriormente están como reintegrándose a la vida civil y que tengan un empleo, un trabajo? Porque si no, pues hay un riesgo, existe un riesgo el cual debemos estar considerando cada rato, cómo nos aseguramos de que sean reincorporados en la vida. Se me permite agregar algo. Yo creo que, digamos, las definiciones de paz hay de todo tipo, ¿verdad? Uno tiende a pensar en este caso que la ausencia de conflictos es la paz. En este caso es el conflicto con la FARC, pero yo creo que este es como el sistema 1 de pensamiento. Uno supone dos sistemas de pensamiento. El primero es impulsivo, reactivo, inmediato. El segundo es más emotivo y reflexivo, pero la mayoría de las veces pensamos en el sistema 1. Eso fue esta
Cosa tan simple que estoy diciendo fue lo que le valió un premio Nobel a un psicólogo en economía, que es Daniel Kahneman. Entonces, cuando uno dice paz, lo que uno piensa es quiero vivir tranquilo. Por lo cual la versión maximalista podría ser pues, que no solamente que la FARC entregue las armas, que era realmente lo que se quería, y era un primer paso que es gigantesco, pero también vivir tranquilo es salir a la casa tranquilo, que no te roben, que no te atraquen, que puedas salir, y aquí decía, como decía el maestro Darío Echandía, pescar de noche. Y en ese caso, por ejemplo, la tasa de homicidios de Colombia sigue siendo demasiado alta. Y algo que preocupa aún más, Barranquilla tiene el doble de los homicidios de Bogotá. La tasa de homicidios de Barranquilla está alrededor del 26, 28, Colombia 24 y Bogotá 14. Entonces, ya uno, lo que pasa es que la condición humana es muy particular. Aspiramos a más y eso está bien, porque creo que una sociedad civil empoderada es muy positivo para una democracia en su profundización. Doctor Celia, usted ha tocado un tema bien interesante que se refiere justamente a la falta de consenso que existe en la literatura cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de construcción de paz. Paralelo a esa versión maximalista de la paz, podemos encontrar que hay una minimalista, que diría, lo necesario es garantizar una coexistencia no violenta. Ya con eso hemos logrado por lo menos el 50% de la paz. Digamos, hay posturas encontradas y esto me lleva hacia una pregunta que tiene que ver con la interacción entre reconciliación y justicia. Es decir, nos vamos a encontrar siempre versiones encontradas. Algunos señalan que la justicia es lo más importante para la reconciliación y para la construcción de paz, algunos autores. Otros, por el contrario, sugieren que en ocasiones es necesario frenar los esfuerzos de justicia para lograr la reconciliación. Por ejemplo, Donna Pankhurst cita el ejemplo de los tribunales de participación en Ruanda. O sea, cómo en algún momento fue necesario frenar lo que se considera como justicia para poder avanzar en la reconciliación, para que las personas encontraran los mecanismos para encontrar la verdad, reparar a sus víctimas y elaborar sus propias concepciones de justicia, sus representaciones sobre la justicia. Entonces, en este sentido, yo quisiera consultarles a ustedes si consideran que se puede avanzar en la construcción de una paz, en la construcción de la reconciliación, aun si no existe un acuerdo consensuado sobre esos mecanismos de justicia que se deben implementar. ¿Consideran ustedes que es posible? ¿O cuál es su posición en este debate? Yo creo que hay diferentes casos. Tú pusiste un ejemplo que es muy válido. Hay otros, el caso de Sudáfrica, digamos, no hubo castigos como tal, todo el mundo para su casa, confesión voluntaria y se acabó. La justicia transicional existe porque tú tienes que transar o equilibrar justicia y paz. ¿Qué tanto es justicia, qué tanto es paz? Eso es un arte y depende de cada caso, depende de cada circunstancia. En los conflictos étnicos, por ejemplo, hay una consideración, en los conflictos políticos otra consideración. Yo creo que cada caso es distinto. Lo que uno tiene que hacer es alimentarse de todos los conflictos que ha habido y tratar de sacar conclusiones. En este proceso, por ejemplo, yo también hablé mucho con Joaquín Villalobos. Joaquín era dirigente del Farabundo Martí cuando la paz en El Salvador. Pero ¿qué pasó allá? Y era una advertencia que nos habían hecho en Colombia que no sucedió y ahora creo yo que yo les explico por qué. Es cuando se firme la paz con la guerrilla va a haber una arremetida violenta y un crecimiento gigantesco de los grupos ilegales. Aquí no pasó tanto eso porque ya existía. Porque el tema de la coca ha generado toda esa dinámica violenta. Ya lo tenemos. Entonces, yo creo que cada caso es particular. Al final se trata de que encuentren la dosis perfecta de castigo y la dosis perfecta de reconciliación, que no siempre, insisto, es lo mismo. Salvador, tú puedes decir que Salvador es un país en paz. Pues en paz en el sentido de que Farabundo Martí se volvió partido y gobierna hoy en día. Y gobierna al lado radical del Farabundo Martí, que es Sánchez Serén. Pero está lleno de otro tipo de conflictos. La tasa de homicidios es altísima, la violencia es altísima. Entonces, pero al final del día yo digo que, digamos, lo que quiere el ser humano es vivir tranquilo. Yo no voy a referenciar lo que ha ocurrido en los otros países. Considero que tenemos que hablar de lo que ha pasado en casa. Y pasar en casa es ver, perdón, yo olvido con M19, justicia y paz con paramilitares, y hoy modelo de jurisdicción especial y comisión de la verdad. En ese sentido de avanzar, o sea, en Colombia hemos vivido todos
los procesos. O sea, no tengo necesidad de irme para afuera para mirar. Nos perdonamos y dijimos no, ¿cierto? Con M-19. Llegamos con los paramilitares, justicia transicional, y hubo un incumplimiento cuando supuestamente extraditaron a los máximos líderes por problemas o inconvenientes con la justicia americana y se fueron a pagar delitos contra el narcotráfico. Situación similar a la que tenemos hoy con el caso Santrich, ¿cierto? Para hacer un parangón ahí. En ese sentido, yo creo que para la sociedad colombiana, si no superamos ese rencor, esos sentimientos de tristeza, ninguna justicia, ningún proceso va a ser suficiente. Entonces, en tal virtud, pues yo llamaría, y rescato acá lo que decía el doctor también Roberto, es a hacer esa autorreflexión en sí mismos, tener ese perdón y esa pedagogía dentro de la sociedad colombiana para poder llegar a superar este doloroso proceso. Algo muy simple. Hemos colocado como referente de justicia solo la cárcel con barrotes, la cárcel convencional. Entonces, el común de la gente no asume que existe otra justicia que es justamente para países que han transitado por guerras. Entonces dice, no, pero no puede ser, yo no acepto esa justicia. Que a todas estas, en todos los casos, supone una alta, media o baja dosis de impunidad. Tampoco en eso estamos todos de acuerdo. Pero sí, creo que el Acuerdo de La Habana estipula castigos concretos y es simplemente que la sociedad entienda que todos tenemos que, digamos, asumir un precio por un bien mayor, que en este caso es la paz. Con nosotros son impresionantes en cuanto al sufrimiento de muchas personas en el pasado, ¿cierto? Y yo creo que en ocasiones hay una sensación de impunidad que nunca es buena para la reconciliación en el largo plazo. A la vez, nosotros sabemos que esta reconciliación lógica sigue la lógica de la paz y diferentes países lo han hecho de diferentes maneras. Estamos hablando sobre Ruanda, Eliana, ¿cierto? Y es verdad que se implementó un CPR en Ruanda, una forma tradicional, guachachas para la reconciliación, una comisión de reconciliación y verdad también, como aconteció aquí en Colombia. Y yo creo entonces que los historiadores también tienen un rol por jugar, el sistema de justicia. Y yo creo entonces que la reconciliación toma bastante tiempo, es cuestión quizás de una generación más. Tenemos muchos estudiantes aquí en esta sala, algunos van a ser artistas, tal vez escritores y escriban libros que ayuden a la reconciliación. Algunos van a ser periodistas que van a hablar sobre lo que tú estás haciendo, y los periodistas necesitan hacer más énfasis, claro, en las cosas que sí están funcionando en vez de lo que no está funcionando y mostrar los casos negativos. Yo creo que todos los estudiantes, sin importar cuál sea su profesión, historiadores, abogados, ustedes tienen una contribución con la reconciliación. Yo no espero simplemente que provenga de las autoridades estatales. Esto es una travesía nacional donde todos pueden aportar, hacer su trabajo, y es increíble lo que está sucediendo y está sucediendo, por ejemplo, entre Francia y Alemania de tantas diferentes maneras. Esto quiere decir que la reconciliación a veces también tiene que ser la capacidad de ser muy abiertos sobre lo que sucedió, porque las víctimas sienten que si nunca se dice es un doble dolor, el dolor de haberlo vivido y el dolor que pareciera como si nunca hubiese sucedido. Yo creo que en el largo plazo eso nunca es satisfactorio. Por acá, ¿una pregunta? Mi pregunta va más ligada al tema de la educación, sabiendo que la educación es fundamental para la construcción de paz en el país. Y es que el nuevo gobierno no ha hablado de educación. Segundo, ese tema de la alegría también entró como en una dicotomía al ser nosotros la región Caribe, supuestamente la región más alegre, más sensible, pero al mismo tiempo esa alegría no está acompañada de pensamiento crítico por ese motivo de que somos una de las regiones menos educadas de Colombia.
Y también siendo sinceros, solamente esta universidad es la única que puede competirle a las universidades que están en el interior o en Cali. Entonces, ese panorama de educación tan difícil que nosotros tenemos, no solamente en esta región, sino en el sur de Colombia, y también la pregunta para el teniente, de que todos los días se capturan alias, hoy capturaron alias Don Omar, ayer capturaron alias no sé qué. Entonces, si no está acompañada de educación, es muy difícil, todos esos alias van a seguir todos los días. En Medellín supuestamente presentaban cifras de que el alcalde, con todos los esfuerzos, con todo el pecho que le ha puesto a la situación, la inseguridad sigue aumentando y la percepción sigue aumentando. Entonces, mi pregunta va más ligada a eso de cómo superar esta difícil situación que en educación, cómo crear ese pensamiento crítico, porque en realidad, cómo salir de esa situación difícil de estar siempre en el plano y no salirse de lo normal. Aquí, sobre todo, en el énfasis en la región Caribe. Yo creo que yo comparto contigo las inquietudes que planteas. El pensamiento crítico se enseña y digamos, está muy relacionado con la enseñanza de las humanidades y la lectura. Hay unos documentos de una filósofa que se llama Martha Nussbaum, que siempre recomiendo leerla. El libro se llama Sin fines de lucro y demuestra la importancia de las humanidades en el pensamiento crítico y en la educación. Pero además relata ahí ella y demuestra cómo varias universidades y varios colegios tienen programas de enseñanza de humanidades con el propósito de agudizar el pensamiento crítico. Entonces, digamos, sí estoy de acuerdo con eso, falta mucho, inclusive nosotros lo notamos en los profesionales egresados de aquí que nosotros contratamos, que son los mejores. Tienen una gran cantidad de calificaciones, pero noto, porque yo los entrevisto, que les falta pensamiento crítico y que leen muy poco. Y leer muy poco se nota cuando hablan. Y el instrumento más poderoso que nosotros como seres humanos tenemos es la palabra. Con la palabra convencemos, hablamos, persuadimos y nos contactamos, lo que decía Alan. La empatía tiene que ver con eso, con saber expresar las ideas y con defender los argumentos. Entonces, esa es una tarea pendiente. Si tú miras, Barranquilla ha progresado muchísimo en educación, Colombia también, pero se están generando las diferencias que yo anoté, ¿verdad? Hay una diferencia entre público, privado, rural, urbano. La pregunta que uno se hace es, si tú sabes qué funciona en la educación, porque ya se sabe qué funciona y qué no funciona, ¿por qué no se hace? Y las respuestas son una de estas tres. A, falta de voluntad política. B, falta de capacidad institucional. C, falta de plata. Y a veces las tres. Además que tiene otro problema, y es que esto está descentralizado, por lo cual el ministerio puede hacer algo, pero no todo. La responsabilidad de la educación, por lo tanto, es de los alcaldes. Entonces tienes un esfuerzo gigantesco de hacerlos que hagan la tarea. Y sí, la educación es todo. Entonces, ¿qué se impone ahí si no hay voluntad política? Yo le he llamado a eso inducir la voluntad política. Y la voluntad política se induce a través de una sociedad civil activa, que reclame, que pida educación de primera calidad. Eso se hace, por ejemplo, a través de los cómo vamos, que yo creo que son un instrumento muy bueno de interacción entre los gobernantes locales y la sociedad civil. La alegría, yo creo que los caribes somos alegres, aunque tenemos en el fondo una gran componente de nostalgia, pero somos alegres. Y alguien hablaba aquí de una, que le ponía un término especial, invencible alegría nuestra. Es cierto. Si tú a esa alegría le metes educación, le metes pensamiento crítico y disciplina, el futuro es todo tuyo y todo de quien haga eso. Pero claro, las políticas de Estado tienen que ayudar mucho. Y yo creo que ese es el camino. Paradójicamente, fíjate, esta ciudad que es tan alegre tiene una tasa de homicidios todavía demasiado alta. Y la ironía es que sea mucho más alta que Bogotá. Y nosotros somos los bacanes, somos los chéveres, es un tema que hay que trabajar muy fuerte. Frente a la educación, nosotros, los policías, nos enfrentamos todos los días contra los maleducados.
Y entonces el problema, frente a lo que refieren y desde la academia, es, hay una educación formal y le estamos dando toda la responsabilidad a esa educación formal. ¿Y dónde queda la educación informal? Y la educación informal es, ustedes piensan que las personas que salen en el noticiero del usted no sabe quién soy yo, no son personas tituladas, o sea, no son personas que han pasado por una universidad, que han tenido una formación formal. Entonces el problema no está ahí, el problema está en la educación informal, o sea, en la formación que recibimos, en que ustedes cuestionan, nos cuestionan a nosotros, y yo pongo el ejemplo, eso es como cuestionar al papá y a la mamá en la casa, y nos quejamos, mi papá le está poniendo los cachos a mi mamá, y lo cuestionamos, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por nosotros mismos? Y eso no está pasando acá. Entonces siempre miramos al policía, oye, mira el policía, pero es que el policía tiene ese rol dentro de esta gran familia que es Colombia, de ser el papá, y el papá tiene que dar ejemplo y ser la moral. Pero cuando uno cumple con esos requisitos de informalidad, nosotros nos forman para ser educadores en las sociedades. El policía tiene que ser educador, tiene que ser formador. ¿Vieron? Donde no hay más institucionalidad, que tienen que hacer los policías, formar y educar, pero tienen que hacerlo con moral y ejemplo. O si no, pasa lo de las casas, si mi papá no exige con moral, pues es una autoridad burlada. Entonces, si empezamos a reconocer el rol de cada uno, la autoridad, el respeto por el otro, tenlo por seguro que la policía va a dedicarse como se dedica en otros países. Uno va a Ámsterdam y se sorprende, ¿no? El infierno, esto es Sodoma y Gomorra, no hay, todos consumen estupefacientes, y uno para policía se impacta mucho, ¿no? Cuando llega allá. Pero cuando no ve un solo policía para que ejerza control social, entiende. Y la capacidad de las sociedades está en la autorregulación. Y de aquello que nos falta, necesitamos del policía para. ¿Vieron la propuesta ayer? Que salgan más policías, todo el mundo, más policía. ¿Será que eso es la solución para esto? Para que no hayan tantos alias Don Omar y tantos alias. No, yo creo que no. Es cómo somos coherentes, llevando un título académico, siendo profesionales, siendo personas que pasamos por una universidad, representamos bien a la Universidad del Norte, a la Universidad X, a la Universidad Y, pero porque somos personas coherentes con lo que aprendimos formalmente y con lo que aprendimos en la casa. Si somos personas que guardamos esa falta de coherencia, pues lastimosamente, ¿quién va a tener que recordarle eso? Va a ser la policía. La policía va a ser el que le recuerde eso al ciudadano que está incumpliendo mal, porque es el muchacho que dañó su carrera, y porque es el muchacho que en su proyecto de vida interrumpió, porque no entendió que debe cumplir con unas normas de comportamiento que se regulan, con unas normas de respeto, con unas normas de convivencia. Y ustedes nomás, yo creo que se dan cuenta, yo venía del aeropuerto para acá y veía, ¿no?, el problema del mototaxismo, nadie respeta las normas. Si le colocan en Bogotá también, la trampa al Transmilenio, todo eso, y nos quejamos de la corrupción y nos quejamos de varias cosas, pero ¿qué pasa con nosotros? Entonces yo creo que en esa educación informal es no dejarle todo el peso a la academia, sino es darle un peso mucho más relevante a la formación familiar, a lo que somos cada uno en la casa. Y yo creo que guardando esa coherencia entre lo que hace en la casa y lo que hace en convivencia, podemos llegar a evitar que hayan más noticias de policías capturando personas. Un comentario breve. Definitivamente, si los jóvenes son conscientes de que la educación es poder, pueden más fácilmente luchar para ir rompiendo esas barreras de desigualdades regionales. Segundo, luchar contra los estigmas, ¿cierto?, de ver a ciertas regiones de la periferia como ciudadanos que trabajan a menor ritmo, que no tienen las mismas disciplinas. O sea, nosotros como costeños, en este caso, reivindicar todas nuestras grandes capacidades y nuestros grandes logros. Y tercero, el papel del Estado, pero que nosotros ser más proactivos, ser unos ciudadanos no
pasivos, sino muy proactivos. En eso coincido, empoderarnos en nuestras capacidades de cara a exigir al Estado rendición de cuentas, veedurías, etcétera. Y todo eso lo podemos lograr justamente a través de ser más exigentes con nosotros mismos. Los medios de comunicación nos ayudan mucho. En la televisión vemos unos referentes, ¿cierto? Los medios de comunicación como negocio y no como educativos. Creo que nos hace falta mucho formarnos, ¿cierto? Para ser cada más, ustedes en este caso, profesionales más idóneos, de cara a entender esa realidad y poder incidir en cambios a partir de que la conozcamos bien. Incluso el bilingüismo creo que es clave en un país como Colombia. Bueno, nuevamente estoy muy contento que hayan traído a colación este asunto de pensamiento crítico que Antonio había mencionado anteriormente. Yo creo que hay mucho trabajo por hacerse para poder incrementar esa capacidad de pensamiento crítico. Pensemos en lo que sucedió durante las últimas elecciones en los Estados Unidos. Un país muy educado, ¿cierto? Un país rico, desarrollado, y 60 millones de personas votaron por Donald Trump. Entonces, se pregunta uno, ¿qué está pasando con la capacidad de las personas de utilizar estas destrezas de pensamiento crítico? Debe hacerse mucho trabajo en las universidades y es lo que estamos haciendo precisamente, y se debe hacer mucho trabajo en las diferentes instituciones, la academia policial, para poder desarrollar ese pensamiento crítico en todas las profesiones. Todas las profesiones deben tener esa capacidad, esa destreza. A veces lo debemos hacer por medio de educación ejecutiva, porque tenemos que hacerlo con las personas que ocupan estas posiciones. Hay mucho trabajo para hacer la formación de los formadores y también esta formación para ejecutiva. La alegría debería ser una alegría activa y no pasiva. Esto es una diferencia que se hace, que en la alegría pasiva uno puede estar matando a alguien y sentirse alegre por hacerlo. Y ese sí es el tipo de alegría que usted experimenta, es alegría pasiva. No se basa en pensamiento crítico, no se basa en lo correcto. La alegría activa, y eso es lo que queremos para todos, para que todos se sientan más empoderados con base en la convivencia, ¿cierto? Y eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos asegurarnos que este pensamiento crítico, el uso de las neuronas, células grises, eviten que alguien como Donald Trump sea el líder del país más poderoso, siendo los Estados Unidos? Eso es un gran interrogante que nosotros hacemos sobre la democracia, como el capitalismo. No hemos encontrado nada mejor, ningún sistema mejor que el capitalismo, pero nosotros nos tenemos que preguntar cómo es posible que como ciudadanos sufragantes que votemos por una persona así. Así que el pensamiento crítico es la gente tiene que tener este pensamiento crítico, necesitan saber cuál es su propia responsabilidad. Yo no pondría toda la carga en Donald Trump. Donald Trump no es el problema. Es la consecuencia de una votación de ciudadanos que votaron por él, que no ejercitan el pensamiento crítico. Y yo creo que sí, tienes absolutamente toda la razón, la capacidad de cuestionar, la capacidad de tener estas ideas adecuadas, apropiadas, ser racional en vez de irracional en las elecciones que tomamos, utilizar los hechos y los datos. Y todo esto simplemente va a mejorar la capacidad de que las personas vayan más allá de estas ondas de irracionalismo que a menudo se presentan. Mi pregunta es un poquito más compleja, pero quiero desarrollarla de la manera que los cuatro puedan responder brevemente a esta. Teniendo en cuenta que somos un país que ha estado por más de 50 años en una guerra, en un conflicto interno, y que todos sabemos que la paz es algo esencial para la vida del ser humano, no solo el colombiano, sino cualquier persona del planeta Tierra, ¿por qué algunas personas de este país tienen como concepto a la paz de una manera banal y obscena que se me entienda también en el sentido etimológico, o sea, fuera del escenario, y tiene que estar este país condenado a un status quo donde siempre hay violencia, donde siempre tiene que ser la ley del más vivo, donde se supone que todos nos deberíamos ayudar, y donde no entiendo por qué algunas personas poderosas de este país
no ven a la paz como una inversión a largo plazo y también a corto plazo para que todos vivamos en un país mejor. O sea, no entiendo realmente, y esa es mi pregunta. Yo tampoco. O sea, ¿por qué si la paz es algo tan esencial, no nos unimos todos como Ya va, país? eso es como escudriñar algo tan complejo como la condición humana. ¿Por qué tú prefieres una cosa sobre otra? ¿Por qué piensas así? Cada uno es uno y sus circunstancias. Yo no sabría decirte. Pero el hecho de que yo no comparta lo que ellos piensan no quiere decir que sean mis enemigos. Y ojo con eso. Es decir, yo respeto lo que piensan, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Cuando trato de ocultar, en general, cuando yo he tenido discusiones sobre este tema, que me ha causado muchísimas discusiones, lo que encuentro es mucha emotividad, mucha irascibilidad, mucho resentimiento, que son parte de la condición humana. Es la parte, digamos, menos noble de la condición humana, pero existe. Entonces, y casi siempre veo argumentos muy emotivos, lo cual hace difícil una discusión y un acuerdo. Pero he intentado y hemos llegado a ciertos acuerdos sobre temas fundamentales, pero no sabría decirte. Lo que sí sé decir es que todo esto que decían, que mencionaban ellos, que me pareció muy interesante, hace parte de elementos culturales. O sea, las normas sociales se van formando a lo largo del tiempo y cuesta trabajo cambiarlas. Por eso yo creo que vale mucho más la costumbre, ¿verdad?, que una ley. A veces los códigos no se cumplen porque las culturas se sobreponen a eso. Entonces, ahora estoy leyendo unos libros que sería interesante hacer algo sobre eso. ¿Por qué la gente obedece la ley? ¿Por qué la gente cumple la ley? No siempre tienes que tener ley para que la gente se comporte bien. Alejandro decía ahora, hay normas sociales tácitas preestablecidas que hacen parte de nuestra costumbre, de nuestro ADN, que hacen que nos portemos de una u otra forma, ¿verdad? Ahora, aquí puede haber diferentes teorías. Es decir, el pasado colonial nuestro fue violento. Eso eventualmente ha marcado una pauta. Y hay teóricos como Robinson que dicen que estamos condenados a ese tipo de instituciones muy malas. Yo no tengo respuesta a tu inquietud. Yo comparto tus mismas inquietudes y tus mismas preocupaciones. ¿Por qué la gente no entiende esto? Bueno, pero, ojo, es tan respetable lo que ellos piensan como lo que nosotros pensamos que sea diferente. También puedo afirmar frente a lo que el planteamiento que acabas de hacer, que me uniría a lo que dijo Alan, y es la gran responsabilidad de la sociedad. O sea, tú lo dijiste, ¿por qué no nos movemos? O sea, tú mismo como que dabas la respuesta. Yo creo que el tema está en movernos. O sea, movámonos en pro de lo que queremos hacer y lo que necesitamos para este país. Entonces yo creo que mi respuesta va en salgámonos de esa zona de confort, dejemos de ser tan pasivos y asumamos nuestra responsabilidad como sociedad. Yo tampoco tenía una buena respuesta, solo recordar las palabras que cité de Rigoberta Menchú, de que todos queremos un modelo de paz ajustado a nuestra visión de la paz. Y nos toca que llegar a un punto medio en donde medianamente satisfaga las partes, más allá de los individualismos, más allá de las ideologías, más allá de los intereses egoístas de pronto individuales de ciertas coyunturas de la historia colombiana. Pero realmente no hay una respuesta, y sobre todo se entiende menos en el exterior. La gente dice, pero ¿cómo en Colombia ganó el no? Pues sí, pero se supone que todos los países quieren la paz. Precisamente es allí donde ha habido miradas muy distintas de qué debe ser la paz y cómo debe construirse. Uno de mis estudiantes colombianos dijo algo muy poderoso el día después de que fue elegido Trump, porque tuvimos una conversación con muchos estudiantes y muchos colegas para tratar de entender el porqué y el problema, o lo que mi estudiante le dijo a todo el mundo, es que nosotros necesitamos participar con las personas que piensan así. No podemos alejarnos y tener esta conversación entre los que queremos la paz nada más. Mejor dicho, si hay algo que yo me siento atraído, es que hay que hacer paz con el enemigo, ¿cierto? Se puede. Si ponemos a los amantes de paz en el mismo salón, todos amamos la paz. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? No, hay que tratar de relacionarnos con estas personas y nos cuesta trabajo. Y como en la historia de la vieja y la joven, es difícil comportarse así o tener ese tipo de mentalidad y no querer la paz. Entonces,
relacionarnos con ellos, mi primer reflejo es juzgar, como puedes ver, y decir, Dios mío, soy mucho más superior que a estas personas que no quieren la paz. ¿Por qué soy tan superior? Entonces, ¿por qué no los puedo convencer? ¿O por qué no los puedo convencer? Bueno, es porque no los entiendo, hay que entenderlos. Así que volvemos atrás, y eso es lo que el estudiante dijo, necesitamos tener una conversación con estas personas con las cuales estamos en desacuerdo. Hay que relacionarnos con ellos, hay que hacerlos partícipes, y eso me lo hicieron ver a mí. Y yo creo que si hay una pena de muerte para una persona, quiero tener una conversación con ellos de por qué apoyan la pena de muerte, cómo ayuda eso a atraer a alguien que ya falleció. Y si es malo matar, entonces porque el Estado sí puede matar, mejor dicho, hay mucho trabajo que debe hacerse y está más allá de la zona de confort. Sé que es difícil porque a veces tenemos que ser personas similares, pero eso no es el pensamiento crítico que queremos en el futuro. Hay que ampliar la buena fe, la convivencia, la alegría activa, y eso es algo que también es útil, ¿no? En ocasiones. El tema justamente está en salir de la zona de confort. Hace un tiempo un policía justamente me comentaba, Eliana, lo que pasa es que todos quieren la paz, pero nadie quiere las FARC. Es decir, todos queremos llegar al mismo fin, pero nadie toma el primer paso. Es más fácil quedarnos en esa zona de confort y a partir de ahí generar teorías e hipótesis de lo que debería pasar. Y aquí, ya para cerrar la jornada, yo quisiera también hacer énfasis y asociado a la pregunta anterior. ¿Hay otra pregunta? Perdón, vamos a escuchar dos preguntas más y cerramos. Uno de ellos decide a quién pregunta. Dos preguntas. Muy buenos días. Más que una pregunta, es como un complemento a todo lo que se ha dicho hoy. Y es que yo no llevo mucho tiempo en la institución, pero ya por ser simplemente ya ahora de la policía, ya yo me vinculo a todo el proceso que está viviendo La Paz. Pero es que La Paz solamente no es un símbolo, es algo más cultural, es algo más social, es un ámbito muy largo, muy grande. En la escuela, el policía, desde épocas atrás les enseñaban muchas cosas. Ahora el policía nuevo que tiene que salir ¿qué? Sirviéndole a la comunidad. Si antiguamente o en épocas pasadas de las escuelas era militares prácticamente, porque si recordamos, el policía era el que tenía que estar allá combatiendo a Pablo Escobar, a los grupos armados. Entonces a la policía en su historia, en su vivir como policía, tuvo que ser ¿qué? Militarizado. Y nos tocó coger las armas, los fusiles, las ametralladoras y salir a pelear, porque el ejército no daba abasto. Por eso vemos que otros países no lo tienen, son policías. El ejército es ejército, pero nosotros ahora, como policía colombiana, tenemos tantas especialidades, ¿para qué? Para servirle a la comunidad en tantos ámbitos que hay. Pero asimismo, cuando yo veo esta imagen, brújula, perdón, está diciendo, La Paz tiene que tener un norte, por allá decían, el principio. ¿Cuál debe ser el principio que debemos de seguir? Pues resulta que el principio de este 2018, o lo que viene, es de cada uno de nosotros, de los jóvenes. No es, qué pena, con el respeto que ustedes se merecen, no es en ustedes, porque ya tienen la capacidad, ellos ya entienden, ellos ya han hecho mucho por nosotros. Enseñarnos, muchos de ustedes creo que son profesores, por lo menos mi teniente ha estado metido en ese proceso, pero es de nosotros los jóvenes, parte policía, como jóvenes policías, integrarnos a hacer cosas nuevas para el país. Y ustedes como universitarios, profesionales, inventarse cosas nuevas, acoger ello para hacer algo mejor, para que La Paz sea de cada uno. Es un ámbito muy grande, es algo que puede llevar hasta generaciones, cambiar un país. Eso no es de la noche a la mañana, como todo un gobierno, no es de la noche a la mañana cambiar un gobierno, eso lleva una trascendencia. Pero si nos ponemos sentados solamente a escuchar, pues no hacemos mucho.
cambio, si nos paramos, nos ponemos, como dicen en la escuela, las botas y salimos a la calle, es allá a donde vamos a crear. Porque ustedes tienen una muy buena educación, pero ¿qué tal si ustedes viajan hacia La Guajira y hablan con un universitario de La Guajira? A ver, ¿qué pensamiento tiene de La Paz? ¿Qué tal si el policía de acá se va para el Chocó? ¿Qué prospecto tiene allá del Chocó hacia el policía en servicio? Ah, porque es que me va a requisar. No, es que de una. O el cachaco. Bueno, yo soy cachaco. Pues. Otro prospecto diferente. Entonces son cosas diferentes que ¿qué hacemos? Que la educación que nosotros tenemos como policías y como universitarios, le digamos a la gente, se puede hacer esto. Esto es lo correcto. Esto es lo que debemos hacer. Señor ciudadano, estamos para servirle. No, es que ustedes golpean a la gente, ustedes… No, qué pena. Nosotros estamos para servirle. Policía Nacional, hemos cambiado y la idea es seguir cambiando, transformando ¿qué? La ciudadanía, para que entienda eso. Igualmente los universitarios, cada uno aporta algo a eso que queremos algún día llegar y es la paz, que debe ser continua. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, yo estoy en convergencia con lo que aportó el compañero y pues tampoco es una pregunta, también es un aporte. Y es, le escuchaba hace un momento un compañero que sí, que es preocupante la inversión que se va a hacer en educación respecto al nuevo gobierno y concluimos de que la educación es la base fundamental sobre la cual se va a construir el nuevo país una vez ya superado el posconflicto. Y sí, pero también hay que preguntarnos qué es lo que estamos entendiendo por educación, porque educación no es algo que tú puedas comprar, educación no es un semestre, educación no es algo que tú vas y te sientas en un aula de clase y listo, yo soy educado, porque eso es una formación formal, como lo decía el teniente. Sí, educación está ligado más en cómo nos entendemos como seres humanos. Es decir, va más a la formación integral de la persona, porque si hablamos de la inversión o el gasto público que se va a tener en torno a la educación, pues yo lo veo como más escuelas, más universidades, más investigación, pero a la vez hay que propulsar desde nuestra individualidad, desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestros contextos y convivencia con el otro, esa educación humanística que a la larga va a ser la que nos va a permitir convivir sanamente sin una institucionalidad que esté presente las 24 horas vigilantes de que no nos matemos entre nosotros. Porque sí, fácilmente veíamos que sí, la institucionalidad se está quedando corta, hay algunas… Porque es que humanamente es imposible vigilar el comportamiento del otro, ya, porque entonces ¿a dónde vamos con que sea una democracia donde seamos autónomos, donde seamos libres, si necesitamos que nos vigilen? Entonces va a ser esa educación no formal, es decir, una educación mucho más humana, la que nos va a permitir avanzar y dar el gran paso hacia esas sociedades que de alguna forma admiramos y hasta envidiamos, pero entonces no quedarnos como en ese punto de que sí, quiero ser, envidio y trato de imitar, sino a la vez avanzar desde la individualidad y buscar en el conjunto de las personas con las que uno convive también dar ese paso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, una pregunta, no sé para quién, para alguien, no para todos, pero que hablaba de que la paz se construye entre dos partes y pues aquí vemos la parte de la academia, desde las fuerzas armadas, profesores, empresarios, pero no vemos a un excombatiente o alguien que haya pertenecido a un grupo armado para que nos dé su visión. Muchas gracias.
Tú tienes toda la razón. Se han hecho eventos en los que han participado más amplios sectores de la sociedad. De hecho, habíamos invitado incluso al padre Rafael García para que representara, digamos, una visión de otras instituciones, a una periodista, María Teresa Ronderos, que no pudo asistir. Pero como esto es un ciclo permanente, justamente Miradas de Paz apoya esta iniciativa. En lo posible, tenemos que seguir ampliando estos espacios de discusión en donde participen, por supuesto, todos los sectores de la sociedad en función de lograr eso que queremos todos, que es la reconciliación. Tienes toda la razón, esta vez no fue posible, pero como permanentemente realizamos eventos parecidos, pues tendremos en cuenta que en esta próxima ocasión también participe ese sector que hace parte de la ecuación. Gracias. Yeah, I think that Este es muy importante. Los talleres en los que yo he estado, que veo son los más poderosos para las personas del salón, es cuando se tienen los extremistas de ambos lados de la discusión, porque eso se vuelve una verdadera conversación. No es una más dura, más difícil, claro. No estoy seguro que muchos de ustedes les gustaría un representante de las FARC aquí sentado, ¿cierto? Entonces tal vez es una conversación incómoda de ciertas maneras, pero yo diría que eso es lo que se está construyendo, es lo que se necesita. Y sí, qué tan incluyentes quieran ser es su elección, pero entre más incluyentes sean, va a haber menos riesgos de tener una recaída en el conflicto. ¿Saben lo que dijo Churchill? Prefiero el enemigo en casa. Prefiero, tal vez no debería traducir eso, prefiero el enemigo adentro que afuera. Cuando está afuera es peligroso. Cuando está adentro es parte del proceso y es algo que es muy poderoso. Muchas gracias. Quisiera además agregar que esa es una de las particularidades del proceso de investigación que estamos desarrollando, porque si bien la investigación se centra en el servicio de protección implementado el mecanismo de monitoreo y verificación de los acuerdos, lo que nosotros estamos haciendo es conociendo esas experiencias vividas por todos los que participaron en este mecanismo, incluyendo los excombatientes de las FARC. ¿Eso qué implica? Implica sentarnos y dialogar, escuchar todas las voces que participaron en ese mecanismo. Al inicio de la jornada les comenté que este espacio se configura en el marco de una agenda de investigación sobre reconciliación y construcción de paz que busca justamente eso, no quedarnos solamente con un lado de la historia, o no quedarnos solamente con el lado de las víctimas, que sí, naturalmente debe encabezar y es sumamente importante, pero no es el único, es comprender todas las formas de interpretar, de vivir esa realidad por parte de todos los actores que han estado involucrados en el proceso, y ese es el gran reto. Desafortunadamente hoy no fue posible, la convocatoria se hizo, pero no fue posible confirmar la participación de muchas personas que nos hubiesen gustado que nos acompañaran en la mañana de hoy, pero repito, esto se está realizando en el marco de la Agenda de Investigación sobre Reconciliación y Construcción de Paz. Miradas de Paz es el programa de la universidad que también respalda esta agenda, y generalmente estamos haciendo estos encuentros para poder involucrar en el diálogo académico, donde participe la fuerza pública y la empresa, esas voces de víctimas, de victimarios, incluso de sociedad civil que no se reconoce como víctima directa, pero que también juega un papel fundamental cuando estamos hablando de reconciliación y construcción de paz. Y con esto quiero cerrar la jornada haciendo énfasis en la importancia, además de la educación, de la investigación, pero no quiero que suene nada más como frase común de cajón para el cierre de la conferencia. Hemos hecho mucho énfasis en lo que nosotros necesitamos es diseñar nuestro propio proceso. Hay referencias, pero tenemos que comprender el contexto y tiene que ser un proceso contextualizado. Tiene que tener en cuenta el contexto histórico, político, social, cultural, y esto se logra cuando nosotros lo conocemos, lo aprendemos a conocer, y eso es lo que nosotros hacemos con la investigación. Producir conocimiento, conocer qué está pasando, y a partir de ahí poder tener una intervención acertada. Miren, solamente un dato particular, estamos construyendo una base de datos sobre todas las iniciativas de reconciliación que se han hecho a nivel nacional.
más de 350, 400, por ahí pasó. Pero nos encontramos que son iniciativas desarticuladas. Es decir, si en la literatura es complejo comprender qué es la reconciliación, cuando nosotros nos sentamos a revisar, bueno, cuáles son las iniciativas que hay, cuál es el impacto, cómo se midió, cómo se le hizo seguimiento, se logró el propósito o no se logró el propósito, ahí es donde nosotros tenemos el gran compromiso de llenar ese vacío con el conocimiento que nosotros podamos generar desde acá de la academia. No puedo evitar meter la cuchara en ese tema porque hace poco escribí un párrafo sobre la importancia de las élites intelectuales, no solo en el proceso de paz, sino en la transformación de las sociedades. Nosotros hemos confundido las élites intelectuales con el poder económico y el poder gremial, que son absolutamente legítimos, pero buscan otros intereses. Yo he sido aquí, y Raimundo Abello no me dejaría mentir, un abanderado a decir que los académicos, los intelectuales tienen que participar mucho más activamente en las discusiones cotidianas, porque si no la coyuntura nos traga. Es el debate de las ideas el que hay que agitar a partir de élites intelectuales. Ustedes, eso que están haciendo es maravilloso, lo digo visto desde el empresariado. Hay que divulgarlo, que se sepa, que la discusión sea centrada en un debate de ideas. Son los conceptos los que cambian las sociedades, no la coyuntura. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos.